Vamos a aprender a identificar tres patrones de ataque, tres tácticas ganadoras que se pueden usar en diferentes posiciones de diferentes aperturas. Son tácticas que muchos ignoran y como las ignoran las dejan pasar por alto y pierden la posibilidad de ganar la partida rápidamente, en plena apertura. Por ejemplo, en esta posición que tenemos acá, una posición muy estándar, donde las negras nos están atacando con dos piezas el peón en D4, lo normal para muchos jugadores con blancas sería jugar caballo F3. Un movimiento normal, pero equivocado, porque pasa por alto la opción de hacer otra cosa más, que es jugar aquí D5. Movimiento que a muchos les puede parecer que es normal, simplemente da un paso adelante el peón, pero es el comienzo de uno de los patrones de ataque que vamos a aprender aquí. Este patrón es usar los peones centrales, el avance de esos peones centrales para atacar a las piezas contrarias, en este caso al caballo. ¿De qué sirve esto? Veamos. En un comienzo parece que no nos da mucha ventaja, simplemente atacamos al caballo y este puede moverse, pero cuando este se mueve, por ejemplo, a E5, esto nos permite crear un ataque gradualmente. Por ejemplo, jugamos ahora alfil F4 y estamos ganando otro tiempo atacando a este caballo. Y ese alfil ahí nos va a servir para más tarde. Después de caballo G6, que nos ataca al alfil, bueno, lo volvemos un poco atrás, pero hemos estado ganando espacio en el medio del tablero. Y así ahora, después de, por ejemplo, caballo F6, que podrían jugar las negras, todo está listo, entonces nos tenemos todo listo para lanzar ya un ataque ganador. Jugamos caballo B5 y vemos cómo con el caballo estamos atacando el punto C7 y gracias también al alfil. Entonces vemos como unas pequeñas amenazas como que comenzaron con el avance del peón en D5 se suman, se acumulan y se convierten finalmente en un ataque devastador. ¿Cómo defienden las negras ese punto C7? Vamos a entrar ahí y vamos a crear un ataque doble al rey y a la torre. ¿Cómo se defienden? Ni siquiera pueden hacerlo con caballo por D5, que parece bueno, porque parece que defiende el punto. A la vez da la idea de que podemos jugar luego C6 y expulsar el caballo blanco, pero en este caso podemos sacrificar incluso la dama por D5, y así después de dama por D5 hacemos el mismo caballo por C7 que teníamos preparado y ganamos la partida con un ataque triple donde recuperamos primero que todo la dama, rey D8, caballo por D5 y finalmente tenemos una enorme ventaja. Veamos otra situación similar donde se aplica el mismo patrón táctico ganador en una posición que se resuelve de forma más sencilla. Otra vez tenemos aquí una posición estándar de apertura y aquí muchos jugadores con blancas seguirían con movimientos como caballo F3 o alfil C4 simplemente desarrollando sus piezas. En lugar de eso, lo que debemos hacer es aplicar eso que acabamos de aprender, de que nuestros peones centrales se pueden usar para avanzar y atacar a las piezas contrarias, en este caso al caballo. Así, jugando E5, en este caso, atacamos al caballo negro y lo dejamos sin casillas. ¿A dónde va este caballo? No tiene la casilla D5, no tiene la casilla E4, gracias a nuestro caballo, tampoco tiene G4. Y si no quiere ir atrás, lo que puede hacer es jugar H5 y simplemente las negras pierden el caballo. Jugamos G4 y el caballo se queda encerrado. Casilla F4 está perfectamente cubierta por nuestro alfil. Parece que las negras simplemente calcularon mal, pero en realidad es una acción del avance de los peones que nos sirve para atacar a las piezas negras. Y este avance de los peones centrales es aplicable en diversas posiciones de apertura. Bien, ese primer patrón de ataque parece sencillo, porque en realidad estos patrones son sencillos y sin embargo no todo el mundo los aplica. Se pueden aplicar en diferentes aperturas. Ahora veamos otro. Aquí tenemos otra posición estándar de apertura. Aquí vamos a ver esta táctica ganadora que consiste en un ataque doble de un caballo con soporte de un alfil. Por ejemplo, en esta posición las blancas pueden jugar caballo B5 apuntando a la casilla C7 donde se va a crear un ataque doble y donde en este caso las negras no tienen cómo defenderse.
Pueden sacrificar algo y de todas formas su posición se va a ir abajo. El caso es que esta amenaza tan sencilla de ataque doble nos permite ganar la partida. Y es una de las formas más fáciles y más rápidas de crear un ataque con estas dos piezas en diferentes aperturas. Veamos ahora una situación más conocida de este mismo patrón. Seguramente has visto esta posición de la apertura italiana, donde las negras están jugando la defensa de los dos caballos, acaban de jugar caballo F6, y donde nosotros podemos saltar con nuestro caballo a G5. Y ahí directamente tenemos el caballo atacando al punto F7 con el soporte de nuestro alfil en C4. Es una de las formas más fáciles de aplastar a un principiante en esta apertura. Y como vimos hace un momento, es una táctica que aparece en diferentes aperturas. Pero ahora veamos cómo usar este mismo patrón contra un jugador experimentado. Este mismo patrón de un ataque doble con caballo con el soporte de un alfil se puede ejecutar en diferentes posiciones, incluso diferentes aperturas, incluso contra un oponente experimentado. Aquí tenemos E4 C5, defensa siciliana, común en oponentes ya más avanzados, donde nosotros podemos jugar A3, un movimiento misterioso que prepara el avance B4. Tu oponente entonces jugaría caballo C6, que es normal en la siciliana y además cuida la casilla B4 y sin embargo nosotros jugamos B4. Tu oponente ve que puede tomar allí dos veces y además le molesta que la idea de que podamos avanzar con el peón a B5 y entonces haría C por B4, sigue A por B4, caballo por B4. Bien. Ahora jugamos C3 atacando al caballo, el caballo va atrás a C6 y luego jugamos D4. Y aquí estamos creando la amenaza de esa primera táctica ganadora que nombramos al comienzo, la de avanzar los peones centrales para atacar las piezas contrarias, en este caso el caballo. Como tu oponente no quiere que eso suceda, entonces va a jugar D5, sigue E por D5 y sigue dama por D5. Y evaluemos esta posición. Parece que las negras están muy bien porque han ganado un peón y además parece que están por encima en el desarrollo. Y sin embargo, nosotros vamos a hacer un par de jugadas con las que vamos a configurar ese segundo patrón de ataque, esa segunda táctica ganadora de la que hablamos, que consiste en un ataque doble con el caballo. Vamos a llevar este caballo hasta C7 con el soporte de un alfil. ¿Cómo se hace eso? Jugamos caballo A3, ahí ya estamos pensando en saltar a B5 y esto no es fácil de impedir por parte de las negras. Si juegan por ejemplo A6, esto en realidad no impide que saltemos a B5 porque este peón está clavado. Si tomara el caballo, tomamos la torre. Así que A6 en realidad no hace nada. Por otro lado, si no queremos saltar allí, podríamos también saltar a C4 y crear otro ataque doble desde la casilla B6, donde atacaríamos torre y dama. Así que las negras en la mayoría de los casos no van a jugar A6, van a hacer otra cosa, pero prácticamente casi cualquier movimiento que hagan lleva a la derrota. Por ejemplo, si aquí siguen con E6 tratando de darle libertad al alfil de casillas oscuras, de todas formas jugamos caballo B5 y vamos hacia C7 a crear ese ataque doble, que en realidad aquí sería triple porque atacaría también a la dama. Si la dama va atrás a defender a D8, ya tenemos el momento para jugar alfil F4 y ahí tenemos nuestro alfil respaldando la casilla C7 para el salto del caballo, salto que resulta mortal. Las negras no tienen defensa contra esto, o al menos tendrían que ceder algo de material y quedan con una posición más mala. Y así entonces tenemos el mismo patrón, la misma táctica ganadora. Ojo a eso, más que a los movimientos concretos, aprendamos a identificar la configuración que se crea y a saber que esto lo podemos hacer en diferentes aperturas. Llegamos al tercer patrón. Como vemos, son tácticas ganadoras muy sencillas y podríamos preguntarnos si son tan sencillas, ¿por qué no todo el mundo las ve?
Veamos una posición aquí, otra posición estándar, E4, D5, E por D5, dama por D5, defensa escandinava, caballo C3, dama D8, alfil C4. Hacemos unos movimientos estándar para configurar una posición donde vamos a aplicar otro patrón, caballo C6 y caballo F3. Aquí va que en esta posición o similar, muchos de tus oponentes frecuentemente van a jugar alfil G4. Clavando así el caballo, porque detrás está la dama, y muchos de ustedes ya sabrán aquí qué hacer. Ya habrán visto, ya conocerán cuál es el patrón que se aplica aquí. Por supuesto que es una operación táctica típica, donde primero se sacrifica el alfil en F7, se expone al rey, es un sacrificio temporal, sigue rey por F7, seguimos con caballo G5 que es jaque y que a la vez descubre un ataque sobre el alfil que estaba en G4 que inicialmente nos estaba atacando. Así, después de rey E8 y dama por G4, recuperamos el alfil con interés, tal vez más interés del que pagan los bancos. Hemos ganado un peón importante, el de F7, que cubría al rey. Tenemos la opción de jugar caballo E6, que va a crear acá amenazas importantes y simplemente las blancas tienen la partida ganada. Pero ahora veamos una forma un poco diferente de este mismo patrón, una forma menos conocida de esta misma táctica. Tenemos aquí otra posición típica de apertura, puede ser esta o similar, y esa táctica del alfil colgando la conocen muchos, pero no todos saben que se puede usar el mismo ataque, el mismo patrón contra un caballo que queda colgando también en posiciones de apertura muy comunes como esta, donde las negras juegan aquí caballo F6, otra vez estamos en la misma apertura italiana con la defensa de los dos caballos, y podemos jugar aquí D4, donde amenazamos con tomar a N5 o avanzar, y después de E por D4 jugamos E5, efectivamente atacando al caballo. Ahí estamos nuevamente avanzando usando los peones centrales para atacar al caballo. En muchos casos tu oponente va a jugar aquí caballo G4, queriendo ahora tomar este peón con su par de caballos, pero ahora vemos que el caballo en G4 ha quedado colgando, y entonces podemos aplicar la misma táctica ganadora. Alfil por F7 jaque primero, luego de rey por F7 seguimos con caballo G5 dando jaque y descubriendo el ataque sobre el caballo que está colgando. Rey E8, dama por G4. Y aunque en esta posición en particular la posición es un poco menos clara, en una partida rápida es mucho más fácil jugar esto con blancas, porque simplemente estamos atacando al rey y para las negras es más difícil encontrar qué hacer. Muy bien, estas que hemos visto son tácticas ganadoras típicas que funcionan en diferentes aperturas. Hay que estar muy atentos con los ojos abiertos para poder usarlas. Y también hay que saber ubicar muy bien las piezas en sus mejores casillas. Y así, en este sentido, te recomendamos estudiar la clase maestra.